Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 18 de julio de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Tengo que decirles que hasta me da pesar del Chapo Guzmán. Por narcotraficante lo condenaron a cadena perpetua más 30 años adicionales. Narcotraficante y lavador de activos. El pobre se equivocó de país. Si hubiera nacido en Colombia, estaría de congresista, al lado de Tornillo y al lado de la señora Sandino y al lado de Catatumbo, estaría de congresista. Pobre Chapo, se equivocó, nació donde no era o lo agarraron donde no era, ¿no? Porque lo agarraron en los Estados Unidos y entonces lo condenaron a una muy merecida cadena perpetua más 30 años. Pero si hubiera estado en Colombia, sería congresista, parte del partido de las FARC, y estaría saliendo en los periódicos, y lo llamarían todos los días de las grandes cadenas radiales para que diera declaraciones. El Chapo se equivocó de país. Asesinaron a otro policía en Bogotá. ¿Por qué están asesinando a los policías en Bogotá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues hay varias respuestas, pero una de ellas es que no hay jueces. El país se conmovió con un video de una muy valerosa señora de apellido Hoyos, quien contó su experiencia dramática exactamente con este sujeto que amenazó con un cuchillo a su hijita casi recién nacida. Bueno, lo capturaron, la gran noticia, y el juez ya lo soltó. Entonces, nos preguntamos, ¿qué está pasando con el Poder Judicial en Colombia? ¿Qué está pasando? ¿Esto puede suceder así? ¿Esto puede seguir siendo así? No se ha divulgado suficientemente la noticia de que el Consejo de Estado no le quitó la investidura al presidente Uribe. ¿Cómo sería de desmañada, de alrevesada la denuncia que el Consejo de Estado absolvió al presidente Uribe y le mantiene su investidura de congresista como no podía ser de otra manera? La Corte Constitucional y el glifosato. Parece que están empatados 4-4 y parece que tienen listo el conjuez para que resuelva el tema y están hablando de Leopoldo Uprimni. Leopoldo Uprimni, el de mentiras. Yo digo que hay dos Leopoldo Uprimni, el de verdad, un egregio profesor de Derecho Constitucional General y de Historia de las Ideas Políticas, gran abogado canonista, uno de los más grandes pensadores que llegó a Colombia en todo el siglo XX. Y el hijo, pues que vive medrando en los poderes públicos y celebrando contratos con las procuradurías y con la nación y con todo el mundo, y posando de gran intelectual y no ha tenido tiempo de demostrarlo. Dicen que va a ser el conjuez. Si ese es el conjuez, ya sabemos, ya por anticipado se sabe cuál es el resultado de este proceso. De manera que seguimos sin fumigar con glifosato, nos desertifican, Colombia se va para el diablo, definitivamente en manos de los narcotraficantes, y se acabó este país. Más o menos así. La Corte Constitucional no ha sido capaz de resolver el tema porque insiste en que el glifosato puede causar cáncer. No tienen un ejemplo, no lo hay. La Universidad Externado de Colombia, presidida por un señor que viene de la Corte Constitucional, viene de allá. Ese es el nido de estas nuevas águilas. Entonces sale con un estudio hablando de estas boberías, a ver dónde están los ejemplos de los daños del glifosato. En los cultivos cafeteros, en los cultivos azucareros, en los cultivos arroceros, en los cultivos de todo en el país se utiliza glifosato. Donde no se puede utilizar es para combatir la coca,
que tiene inundada a Colombia, destruido el país, lleno de muertes, de asesinatos, de desplazamientos de campesinos, lleno de contrabando. Esa es la verdad. Pero la Corte Constitucional está dividida 4-4. Los santistas y otros que se les están enfrentando, incluyendo unos magistrados ilustres que hay allá y que lograron colarse en la Corte Constitucional y que son personas que están administrando justicia constitucional. Pero ahí está el empate. ¿Cómo se va a dirimir el empate? ¿Será con un conjuez y este será el conjuez, el sujeto del que estamos hablando? Dios nos tenga de su santa mano. El proceso contra Santos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y después en el Congreso en pleno y después en la Corte Suprema de Justicia tiene que terminar como terminan los procesos en el Perú. Ya el señor Kuczynski está preso, el señor Alejandro Toledo está preso en los Estados Unidos listo para ser extraditado con una condena de 16 años de prisión. El señor García se suicidó. Dicen que valientemente, no, cobardemente. El suicidio es un acto de una persona muy desequilibrada, con muchos problemas, que está huyendo de una situación personal muy aflictiva, tan aflictiva que busca ese supremo refugio. Pero aquí en Colombia, con todas las pruebas, todas están, no le pasa nada a Santos. Y entonces el magistrado ponente en la comisión de acusaciones, Ricardo Ferro, un gran señor, un gran parlamentario, ha sido recusado porque como parlamentario y como ciudadano se expresó varias veces contra el gobierno de Santos. Entonces eso es enemistad personal, faltaba más. Quiere decir que la comisión de acusaciones no puede funcionar porque todos los miembros de la Cámara de Representantes son políticos, se expresan políticamente y se expresan políticamente a favor o en contra de lo que les parezca. ¿Cómo les parece el precedente que quieren sentar los abogados de esta causa maldita? ¿Y saben quién es el abogado que está presentando la recusación? Nos dicen que el señor Portela, ese era el de la registraduría, ese era el que nos garantizaba la imparcialidad y la limpieza de los certámenes electorales. Vaya, con razón pasaba ya lo que pasaba. El cuadre fiscal con la venta de participaciones en sociedades. Por ahí no es la cosa, doctor Carrasquilla. Usted no puede incluir como un ingreso fiscal las ventas de unas sociedades que todavía no nos dicen cuáles son, que son una cantidad de sociedades que valen la módica suma de 6 billones de pesos. Eso se vende una vez y no se volvió a vender. Eso no es un ingreso fiscal ordinario. Así no se puede cuadrar caja. La situación del país es terrible. La dejó así Juan Manuel Santos. Esto no es culpa del presidente Duque ni del ministro Carrasquilla. Esto es culpa de los 8 años desastrosos del gobierno de Santos, que lamentablemente usted, señor Carrasquilla, y el presidente Duque no hicieron el balance de lo que recibieron. Y ahora le tienen que rendir cuentas al país y ahora tienen un problema fiscal de los 1000 demonios, herencia de Juan Manuel Santos. La señora Christine Lagarde se fue del Fondo Monetario Internacional, una de las mujeres más ilustres de nuestra época. ¿Para dónde se va la señora Lagarde? Ya se ha hablado varias veces de su destino, pero ¿quién la va a suceder? Las mujeres al poder. En Alemania, precisamente, la ministra de Defensa salió nada menos para presidir la Comisión Europea, el cargo más alto que hay en Europa, y la reemplaza otra señora, una distinguidísima partidaria de Angela Merkel, que seguramente será quien la sustituya. Ella se llama Annegret Kramp-Karrenbauer. Definitivamente, queridos amigos, es un hecho. Las mujeres al poder en todos los frentes. Lo decimos a propósito del adiós que Christine Lagarde le hace el Fondo Monetario Internacional.
En los Estados Unidos, ya Cristina Londoño nos contará cómo no habrá juicio político a Trump, lo ha decidido la Cámara de Representantes, la misma que aprobó una proposición censurando la manera como él trató a algunas mujeres candidatas, pseudo candidatas. Eso no era serio, al parecer, no iba para ninguna parte, pero así no se trata a nadie, y menos en un país de migrantes. Y esto no es problema de qué color tiene la piel, sino qué piensa, quién es, qué vale. La gente vale por lo que es y no por el color de la piel que tenga. Y al señor Trump se le complica la vida. Estos son pues tonterías. Está descubierto que el corrompido ese que se movía en los altos círculos en la sociedad americana y especialmente entre los muy ricos de Palm Beach, tenía relaciones con Trump y con Clinton. Es la verdad. Era amigo de todos ellos y Trump dijo que no, y entonces le muestran un video donde están muy jóvenes los dos en un festín maravilloso allá en la casa de Trump en Palm Beach. El ébola trae una emergencia humanitaria mundial. El ébola mata a 9 de cada 10 personas a quienes se les transmite la enfermedad. Hay una crisis humanitaria mundial. Esto empezó en el Congo y parece que se está extendiendo y hay un peligro de que se extienda por el mundo entero. Volvamos a Colombia. ¿Hace cuánto no se atacaba a un pueblo? Atacaron a Samaniego en Nariño. Anoche a las 7 de la noche dejaron el pueblo sin luz, volaron una torre de energía y atacaron al ejército y a la policía. Anoche no se conocían los resultados, esperamos que no haya ningún policía y ningún soldado herido, pero hasta allá llega la audacia de estos bandidos. Bandidos que consiguieron que se paralizara el corte de energía ilegal que tenía el famoso pesebre productor de marihuana en los pueblos del Cauca. Ahí en las vecindades de Cali uno veía esos pesebres desde el aeropuerto de la ciudad de Cali. Entonces fueron a cortar la luz, amenazaron a los operarios que estaban haciendo eso, que estaban protegidos, válganos Dios, por la Guardia Indígena. ¿Y dónde está el ejército y dónde está la policía? Ah, no, los indígenas no dejan llegar allá. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Al fin, ¿son o no son ciudadanos colombianos? ¿El ejército es ejército para todo el país o para una parte del país? ¿Esto cómo es? Bueno, esos operarios tienen que ir bien custodiados. Desde luego, que vaya la policía, que vaya el ejército, que se imponga la autoridad. Es que de una cosa nos estamos quejando y es del abandono, de la inexistencia de autoridad en Colombia, donde cada quien está haciendo lo que le da la gana, si es delincuente, por supuesto. Nuevo cálculo. Pasan de 5 millones los venezolanos que han abandonado el país, huyéndole al gobierno Chávez Maduro, al gobierno del socialismo del siglo XXI, al hambre, a las penurias, a la falta de alimentos, pero no pasa nada. Guaidó conversando con ellos en Barbados. Era lo que faltaba. En Venezuela no quedaron sino María Corina Machado, que está viviendo en Venezuela en este momento, el exalcalde de Caracas que está viviendo en España, y Asdrúbal Aguiar, que está viviendo refugiado, porque pues son refugiados en los Estados Unidos, manteniendo encendida la llama de la oposición a este gobierno maldito. Guaidó se entregó, pero dicen que viene de ahí, porque él sigue a Leopoldo López y parece que Leopoldo López tiene unas tentaciones socialistas bastante serias. 2 militares heridos en Arauquita. Ya hemos hablado de la muerte de los policías, del policía en Bogotá. Ya hemos hablado del ataque a Samaniego que lo dejaron sin luz. Ahora tenemos que hablar de 2 militares heridos en Arauquita. Y tenemos que hablar de las atrocidades en Bello. A uno le repugna tener que hablar de estos temas. Pero ¿qué le vamos a hacer? Seres humanos que han sido desaparecidos, ¿dónde están los cadáveres? No es que se los tiraban a los cerdos para que se los comieran. Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado?
¿Esto cómo puede suceder? Ah, pero ese es el narcotráfico, esos son las ollas del microtráfico, eso es la herencia de Pablo Escobar y ahora la herencia maldita de las FARC y del Chapo, Chapo condenado a cadena perpetua, los de las FARC condenados a estar en el Congreso de la República. Limpiaron el caño de la calle Sexta, vamos a ver por cuánto tiempo, y en Bogotá pues el caso de los rompevidrios, que es un caso dramático. ¿Qué iban o van a hacer a Venezuela los 6 peces gordos de las FARC que pidieron permiso para trasladarse allá? Esos tipos debieran estar en una cárcel haciéndole compañía al Chapo Guzmán. Aquí son grandes personajes y le piden permiso a los de la JEP, que son sus amigos, para ir a pasear a Venezuela, para verse con Santrich, con Márquez, con el Paisa, con toda la plana mayor y para pedirles cuenta cómo está el negocio. El negocio es el narcotráfico, señores, y son miles de millones de dólares. Allá van. Y seguramente llevan de asesor un contador para que les rindan cuentas y les digan cuánto dinero tienen en su cuenta personal. El caso de Ginette Bedoya, que es un caso emblemático y nosotros estamos absolutamente del lado de cualquier represión que se le haga a quien quiera que sea el que toque a una mujer. Lo de Ginette Bedoya es sencillamente repugnante, claro que sí. ¿Y las niñas de la Corporación Rosa Blanca? ¿Esas no existen? Ginette, ¿por qué no toma también esa bandera? Ella tomó la bandera suya con toda razón y estamos con ella y la acompañamos. ¿Y las niñas de la Corporación Rosa Blanca? Ah, es que quienes las violaban eran los de las FARC y entonces suponemos que ese era un delito conexo con los delitos políticos. ¿Sería así? La doble instancia. Lo que nos duele de este tema de la doble instancia es la pobreza intelectual del debate, la pobreza del debate jurídico. La doble instancia, señores, es un derecho universal. Allá salió la señora, ¿cómo se llama? La que estuvo en la Cámara de Representantes, la amiga de Claudia López, amiga, compañera, esposa, como quiera llamársele, diciendo que es que eso era para favorecer a los paramilitares y para favorecer a no sé quién diablos. No para favorecerles, señora, perdóneme, para hacerles justicia. Todo el mundo tiene que ser sometido a la justicia como es, como es. ¿O usted quiere otra cosa más expedita y que los fusilen? Condenarlos en una sola instancia equivale a eso, a violarles sus derechos humanos fundamentales. ¿Pero por qué le tienen miedo a la doble instancia? ¿Por qué? Ah, ¿será que un juez de doble instancia, nombrado como se tenga que nombrar, a la luz del día, va a revisar los expedientes y va a liberar a estos paramilitares o a estos narcotraficantes? No, con seguridad que no. ¿Por qué le tienen miedo al juicio contra Andrés Felipe Arias? ¿Será porque saben que cualquier juez de segunda instancia lo va a absolver? Porque contra Andrés Felipe Arias no hay ni hubo nunca una acusación seria, una prueba, un indicio. Un hombre transparente, condenado a 17 años de prisión por razones políticas, condenado por el cartel de la toga. Entonces, por eso no quieren segunda instancia. En el fondo, eso es lo que hay. Pero eso no es para favorecer a Andrés Felipe Arias. Eso es por rescatar el nombre de Colombia, que venía violando un derecho humano fundamental, como se lo dijo la Comisión de la ONU. Señores, pongamos el debate en los términos en que debe ponérsele. Hablemos con seriedad alguna vez. Otra vez Hidroituango, la aceleración, la causa del desastre. Pero los aceleradores, ahí, ¿quiénes eran el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia cuando se ordenó la aceleración del proceso de Hidroituango? Para que alcanzara a inaugurarlo quién y en cuáles condiciones. Y esa fue la causa del desastre. Y no van a responder, sino que ambos están de candidatos a la presidencia de la República, a la gobernación de Antioquia, el premio por haber causado la debacle de Hidroituango. Ay, Dios mío, tenemos que referirnos a cosas tan amargas. El video de la candidata del Centro Democrático, de la encuesta del Centro Democrático,
eh, burlándose del presidente Uribe, montada en un caballo y el caballo es Ospina. El chistoso la hace bien de caballo, ahí, él sí se puso en el plan que le corresponde. Pero esta señora pues de jinete con un pocillo de tinto en la mano, eso es grotesco. Señora, usted no se puede burlar de nadie así, a esto hay que darle altura, y mucho menos de la persona a quien usted le debe 100% cualquier cosa que usted sea. Usted pertenecía al Partido Liberal, estuvo en el Partido Liberal. Si usted es algo en el Centro Democrático y nada menos que la candidata a la alcaldía de Bogotá es por cuenta de Álvaro Uribe. Y la respuesta que usted le da es esta: ponerlo en ridículo, afrentarlo de esta manera. No hay derecho. Crece el pesimismo económico. Cayó más de 20 puntos con respecto a lo que teníamos hace un año. Menos 6.3% la confianza del consumidor. Entonces esas cifras de que aumentan las ventas al detalle, ¿eso cómo es? Con un consumidor cada vez más derrotado y cada vez más entristecido, eso viene de la mano con la caída del empleo y con el crecimiento de los empleos informales. Desde luego que sí, eso es el mismo fenómeno. Menos 6.3% la confianza del consumidor. Hay que hacer algo, señores del gobierno, señor presidente Duque. Entiéndalo, entiéndalo. Por una vez no le oiga a quienes lo alaban allá. Sacúdese de esa guardia pretoriana de elogios y piense en la realidad. La gente en Colombia está pesimista, la gente en Colombia está entristecida, no hay crecimiento económico, no hay empleo. Por Dios, entienda que hay que hacer algo. El inventario de los predios y el proceso de paz. Oh, sorpresa, sale un inventario de predios, el presidente Duque dice maravillas sobre los elementos tecnológicos que hay que tener en cuenta, curiosamente, es cumpliéndole los acuerdos a las FARC. ¿Será que con ese inventario de predios se están dando los pasos primeros para la reforma agraria que está pactada con las FARC en el famoso acuerdo de las 312 páginas? ¿Será que es por ahí? La Cámara de los Estados Unidos prohíbe venta de armamento a Arabia Saudita. Este era un contrato de miles de millones de dólares que el presidente Trump quería hacer con Arabia Saudita, que es la aliada de los Estados Unidos en una zona bien complicada de la humanidad. Mientras tanto, al señor Putin sí no hay Cámara de Representantes que le discuta los miles de millones de dólares que le entrega en armamento a Irán y a sus aliados en contra de Arabia Saudita. Pero en fin, así son las cosas. Vacuna obligatoria en Alemania contra el sarampión. Desde luego, sarampión que llega con las migraciones masivas. ¿Cómo a Colombia van a llegar enfermedades que vienen de estos hermanos venezolanos que salen de allá sin tener recursos médicos, sin tener acceso a planes de vacunación, sin tener nada? Nada. No hay que estar contra ellos, hay que estar contra el régimen que los expulsa. En eso tiene toda la razón el canciller Carlos Holmes Trujillo. Hay que destruir la dictadura de Venezuela, pero a Dios rogando y con el mazo dando, señor canciller. Retirados cargos contra Kevin Spacey, el actor de House of Cards, a quien alguien había acusado por abuso sexual. Por eso salió de la serie de Netflix, House of Cards, y ahora le quitan los cargos, pero ya muy tardes. Violadores por todas partes. 12 israelíes fueron puestos presos en la isla de Chipre por violar a una joven de 19 años. El violador y asesino de una bióloga estadounidense en Creta, en los sitios emblemáticos del turismo mundial. Entonces, las violaciones están a la orden del día. Y en los Estados Unidos, en California, capturaron a un hombre que en una elegante mansión tenía un arsenal de más de 1000 armas en el exclusivo sitio de Bel Air. Y en Hoy en la Historia recordaremos al más grande teólogo de todos los tiempos, no de la escolástica, no de una determinada corriente de pensamiento católico,
de todos los tiempos. Nadie, y esto es un milagro de Dios, produjo intelectualmente lo que produjo Santo Tomás de Aquino. Desde la época de Aristóteles no había un sistema parecido a él, y no es de extrañar que Santo Tomás fuera el hombre que demostrara que el pensamiento aristotélico era perfectamente compatible con el de la Iglesia Católica. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Recuerden seguir nuestra señal de alta calidad en Internet a través de las plataformas Wonder Radio y Tuning Radio, donde pueden escucharnos en directo a esta hora. También lo pueden hacer a través de Facebook, en su plataforma Facebook Live, escribiendo La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y pueden sintonizar nuestra señal en directo también en los diales de sus radios, a través de los 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. Pueden seguir nuestro contenido a través de nuestra página web www.lahoradelaverdad.com.co o en Twitter @Hora de la Verdad. Recuerden también en Instagram nos pueden encontrar con nuestro contenido diario. Ya son las 6 de la mañana, 28 minutos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Teresa Villegas Garcés, mejor conocida como Isadora, interpretando esta hermosa canción de Jorge Villamil, Llamarada. Con esa canción tan hermosa, con esa voz espléndida, saludemos la mañana, Cristina Londoño. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Tenemos un presidente Trump cantando victoria y definitivamente se ganó el último round contra los demócratas porque el partido se dividió. ¿Qué fue lo que pasó? Anoche los demócratas lograron presentar ante la Cámara de Representantes una resolución para iniciar el proceso de destitución contra el presidente Trump, el proceso de juicio político. Y la mayoría de los demócratas se aliaron con los republicanos en contra de esta resolución que solo fue aprobada por casi 100 demócratas. ¿Qué es lo que pasa? Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, les había advertido a los que insistían en su partido en este proceso de juicio político que no lo hicieran, que era divisorio, que ya hay 6 comités que están investigando al presidente sobre la llamada trama rusa y actos del presidente y de su familia que algunos consideran como corrupción, que no era necesario, que este proceso sería tedioso, que dividiría al país y que no tenían los suficientes votos porque todavía no hay suficiente evidencia para llevarlo a juicio político. Estos congresistas envalentonados por batallas de los últimos días en que el Partido Demócrata ha mostrado unidad, presentan la resolución y la resolución se cae, la mayoría de los demócratas se van con los republicanos y el presidente ayer en un acto de campaña multitudinario anoche en Carolina del Norte celebrando su victoria, diciéndole a sus partidarios que los demócratas no fueron capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo y dando por muerta totalmente el intento de llevarlo a juicio político, aunque todavía podrían adelantarlo, como les digo, por los resultados de las investigaciones en estos comités, o depende de los resultados de las investigaciones en estos comités. El presidente también, como les digo, envalentonado, entusiasmado y motivado, según dijo por la mañana, por encuestas que le muestran que sus números se han disparado en los últimos días, le agradecía a las 4 legisladores demócratas con las que se ha enfrascado en una durísima pelea y a las que lleva días criticándoles, pues por haberle ayudado en sus números de popularidad. Las ha llamado perversas y ante todo las ha llamado socialistas. Y lo que más ha dolido entre los críticos del presidente es que les ha dicho que se vayan de regreso a su país, aunque 3 de las 4 son nacidas aquí y la 4ª es una ciudadana naturalizada, ya nació en Somalia, pero llegó a los Estados Unidos cuando tenía 10 años. Bueno, pues ayer la multitud en Carolina del Norte gritaba "Send her back", que la manden de regreso, refiriéndose a Ilhan Omar. Esta es la más controversial de las 4. Ella ha minimizado, por ejemplo, en declaraciones lo que pasó en este país en los ataques terroristas del 11 de septiembre,
Ella ha dicho que no entiende por qué los estadounidenses hablan de Al Qaeda con tanto miedo, con tanto respeto y tanto temor, hablando del grupo terrorista. Ha dicho que Estados Unidos se ha ganado el odio que tiene en el exterior por las intervenciones que ha habido. Ha criticado que Estados Unidos haya entrado a Somalia a salvar miembros de las Fuerzas Armadas con un costo tan alto para vidas de civiles. Entonces es considerada la más radical de todas. Está también Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, que ella es puertorriqueña. Sabemos que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses de nacimiento, pero ella ha dicho que los campos de detención de inmigración en la frontera son campos de concentración. Entonces el presidente dice que estas mujeres son radicales, que están comparando a los hombres en servicio de los Estados Unidos con nazi y que son unas socialistas. ¿Qué están diciendo los analistas? Que esta comparación de estas mujeres con el socialismo y tratando de decir que la línea de estas mujeres, la línea política de estas mujeres es la del Partido Demócrata en general, es el intento del presidente Trump por conquistar o por lo menos dividir el voto hispano, ya que muchos de los latinos que hay aquí en este país, ya sean de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de El Salvador o de Colombia, países que han tenido que vivir las consecuencias del socialismo o de la extrema izquierda, pues van a votar por el presidente, pase lo que pase, cuando le dicen que del otro lado hay unos socialistas que quieren hacer de sus países o convertir a sus países en algo similar a Venezuela. Ha sido una de las líneas de batalla del presidente Trump. Recordemos que él lanzó su campaña en la Florida, la lanzó con latinos alrededor. Es un estado que tiene que ganar y le está apostando al voto hispano. Y la manera de ganarse el voto hispano, me dicen analistas, es hablar de socialismo y decirles a los latinos que si votan por el presidente se están yendo, si votan por el presidente están asegurándose que este país no va a pasar lo mismo que pasó en sus países de origen. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. No cabe duda. Es una situación apasionante de la política en los Estados Unidos. Trump tiene 1000 defectos, pero entonces ataca a los demócratas por lo que son, socialistas y coqueteadores con el socialismo. Muchos demócratas de extrema como estas señoras, que son bastante desembosadas cuando de socialismo se trata. Y la gente que está allá en los Estados Unidos sabe lo que es el socialismo de Cuba, sabe lo que es el socialismo de Venezuela, sabe lo que fue el socialismo en El Salvador, sabe lo que ha sido el socialismo en todas partes de América y no quieren repetir con los Estados Unidos. Trump se le apunta a la carta que es, no cabe duda. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Como estaba previsto, ayer en la Corte Constitucional la Sala Plena arrancó con la votación de los impedimentos que presentaron los magistrados Alejandro Linares, Diana Fajardo y Cristina Pardo Schlesinger, donde decidieron solo aceptar el impedimento de Pardo, pues toda vez que se desempeñó como secretaria jurídica de Palacio en el gobierno de Juan Manuel Santos, el primer interesado, hay que decirlo, este expresidente, en acabar con la fumigación aérea en Colombia. Para la memoria, así lo anunciaba en 2015 este señor que se ganó un premio Nobel de Paz bastante cuestionado. Yo anuncié esta mañana que le iba a pedir a todos los ministros y funcionarios que hacen parte del Consejo Nacional de Estupefacientes que en su próxima reunión la semana entrante suspendan la aspersión con el uso de glifosato en la lucha contra el narcotráfico. En el caso de los impedimentos de la señora Fajardo y Alejandro Linares, estos dos quienes estuvieron a manteles con el expresidente Juan Manuel Santos el día de la audiencia pública en la que Santos pidió mantener la restricción para fumigar con glifosato y se inclinó por pedir que se mantuviera un proceso de erradicación manual, se determinó que aunque estuvieron sentados almorzando con el expresidente, que tuvo participación en la audiencia posterior a ese encuentro, que fue documentado en fotografías, no había razón suficiente
suficiente para aceptar el impedimento, pues a juicio de la Corte, Santos no es una parte procesal en el caso de tutela que evalúa ese tribunal. Así las cosas, con Linares y Fajardo en la votación, participarán en total 8 magistrados. La única que no estará en la discusión será Cristina Pardo, quien fue, pues como lo decía, secretaria jurídica de Presidencia, a quien se le aceptó apartarse del caso porque en su cargo en el Ejecutivo pudo haber emitido conceptos y participar en decisiones relacionadas con la fumigación aérea. Recordemos que en la ponencia que el magistrado Alberto Rojas Ríos le presentó a sus compañeros, pide mantener la prohibición del glifosato y los duros requisitos para su eventual regreso, afirmando que el gobierno, en este caso el gobierno del presidente Iván Duque, no solo no ha cumplido con el estudio científico, sino que tampoco ha creado una regulación al respecto ni ha avanzado en el proceso de consulta con las comunidades que se podrían ver afectadas a juicio de la Corte. De acuerdo con información que tenemos de primera mano desde la Corte, hay división, pues habría 4 votos en favor de apoyar a Rojas y otros 4 que consideran que el fallo de 2017 debe modularse, como lo ha pedido el presidente Iván Duque, quien ha dicho que la fumigación de cultivos de coca es necesaria para combatir el narcotráfico. Por ahora, doctor Fernando, le cuento a usted y a los oyentes que el debate seguirá hoy en la sala plena para definir el futuro de la lucha contra el narcotráfico y la cooperación con los Estados Unidos, que deberán recordar los señores magistrados, este es un asunto catalogado como de seguridad nacional por los Estados Unidos de América, socio estratégico en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Sí, señor, ahí nos estamos jugando nuestra suerte y la Corte Constitucional dividida. Y los amigos de Santos, los súcubos de Santos, y eso lo decimos con pleno conocimiento que tiene el nombre en la disciplina jurídico-penal, esos no están impedidos, pero piden el impedimento de Ricardo Ferro en la comisión de acusaciones porque se expresó contra el gobierno de Juan Manuel Santos. No tiene ninguna relación personal con Juan Manuel Santos en ningún sentido, pero él estaría impedido. Pero las personas que le deben todo a Santos, unas personas eminentemente mediocres e ineptas elevadas al cargo de magistrados de la Corte Constitucional, no han escrito una línea sobre derecho constitucional, no han sido profesores de derecho constitucional porque no saben, porque lo ignoran, se lo deben todo a Santos, esos no están impedidos. Y entonces están batallando la causa fundamental de Santos, que es la causa de las FARC. Lo que hay aquí es la causa de las FARC. La prohibición del glifosato es un compromiso con las FARC para que puedan seguir adelante con su negocio, porque las FARC le tienen terror a la fumigación, porque sabe que esa es la manera de acabar con sus cultivos y de acabar con su negocio. El negocio de las FARC y de Juan Manuel Santos en peligro, y la Corte Constitucional dividida por mitades, unos a favor de Santos y de las FARC y otros a favor de la humanidad. Este no es problema con los Estados Unidos, es un problema de la humanidad entera que quiere liberarse del azote del narcotráfico, de la cocaína. Tania López. Buenos días, doctor Fernando, compañeros de la mesa y queridos oyentes. Importante noticia. Les cuento que la columna de ayer, martes 17 de julio, de Eduardo Mackenzie, está dando mucho de qué hablar. Precisamente en esta columna, Mackenzie afirma que las FARC intentan levantar una cortina de humo respecto de un viaje que sus jefes pretenden realizar a Venezuela. En detalle, hay 6 peces gordos que las FARC han pedido a la JEP que les ayuden de nuevo a salir del país con el pretexto de que han sido invitados a una angelical reunión que tendrá lugar bajo los auspicios del dictador Nicolás Maduro, como si fuera un gran anfitrión y un jefe de Estado con gran legitimidad. Se trata nada más ni nada menos que del 25º Foro de Sao Paulo, evento que se realizará en Venezuela del 25 al 28 de julio del presente año. Mackenzie dice que la revista Semana presenta a Rodrigo Granda como el vocero de Relaciones Internacionales del partido FARC. Granda intenta mostrar que este congreso será común y corriente, abierto al público y a la prensa, pero eso es tan solo un distractor. Lo que pasará en Caracas será una reunión a puerta cerrada
con simulacros de sesiones abiertas a la prensa, donde se tomarán decisiones en comités restringidos. Seguramente estarán allá para recibir instrucciones, coordinar políticas, organizar operaciones abiertas y encubiertas, transferir dineros y sobre todo mantener su modelo socialista en la región. Brevemente, hagamos memoria de lo que es el Foro de Sao Paulo. Fue uno de los organismos claves de la subversión castrista en el continente tras el derrumbe de la URSS. El Foro de Sao Paulo le prestó ayuda invaluable a Hugo Chávez para mostrar su dictadura. El Foro de Sao Paulo sigue siendo y sigue jugando un papel central en la operación destinada a lavarle la cara a Maduro y a la sangrienta destrucción de Venezuela. Todos los partidos comunistas del continente trabajan en el Foro de Sao Paulo o hacen presencia allí y desde el comienzo han estado participando por Colombia, las FARC y el ELN como movimientos guerrilleros. Es decir que aunque Granda afirme que el Foro de Sao Paulo es un movimiento amplio donde participan fuerzas revolucionarias, socialdemócratas y sectores independientes del continente, y aún llegue a negar que prófugos como Iván Márquez y Santrich están en Venezuela y que no se van a aparecer en la reunión de Caracas, eso es mentira. Nos quedan muchas dudas, doctor Londoño, queridos oyentes. El presidente le dará su venia para este viaje. ¿Qué van a hacer en Venezuela? ¿Cómo van a costear esta delegación y rendirán cuentas? Muchas preguntas dramáticas. Reunión del Foro de Sao Paulo, unos bandidos izquierdistas, los que promovieron a Lula da Silva en la cárcel, a Dilma Rousseff en la cárcel, a todos los bandidos que han depredado el continente, a la señora Cristina Fernández de Kirchner a las puertas de la cárcel. Esa es la reunión del Foro de Sao Paulo para meter el comunismo en América Latina. Y entonces van de aquí los 6 angelitos de las FARC a participar en un foro ideológico, porque Ave María el pensamiento político de estos angelitos. Vamos a ver si la JEP les concede el permiso, si el presidente les alcahuetea y si los deja ir a Venezuela, seguramente a que les rindan cuentas de cómo va el negocio de la cocaína, que es, en el fondo, en últimas, lo que realmente les interesa. Y en un minuto estaremos con Salud Hernández Mora, periodista y columnista hispano-colombiana, que recorre de verdad el país y que sabe de lo que está hablando. En un minuto.